Las 11:17 en la República Argentina, a esta hora 24 grados 7 la temperatura y también la sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 74% la humedad. Hoy no está contento Gonzalo de Morte con este porcentaje de humedad. Y antes de que siga este programa, quiero desearle feliz día al productor de radio, a nuestro productor. Hoy es el día del productor de radio. No dijeron nada. ¿Cómo no dijeron nada? Nosotros, yo me acabo de enterar ahora. Mira, para Lauti también se acaba de enterar. Polimeni es tu día, feliz día. Y lo mismo para Uriel Friedman, nuestro productor. Muy feliz día a ellos dos en particular y al resto de todos los productores que hemos tenido en la vida y también a todos los que están hoy trabajando. Ahora entiendo por qué te enteraste. Una profesión muy estresante, porque tienes que estar ahí todo el tiempo buscando que te atienda, que te den la nota, y que son los que realmente terminan haciendo el programa. Más allá de que nosotros estemos acá sentados y hablemos, pero los productores son, aparte, el esqueleto del programa y la columna vertebral. Así que muy feliz día para Lauti y Uriel y para el resto de los productores. Y ahora ahí está, aplausos. Sin seguirla con esto, le vamos a dar la bienvenida, que ya está acá con nosotros en el piso, al Hugo Emilio Cornaglia, nuestro compañero experto, especialista en temas educativos. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo está? ¿Te puedo decir Hugo? Te digo Emilio, ¿cómo te digo? Hugo, todo el mundo Hugo. ¿De dónde viene el término, viene el de apodo? Mis prominentes globos oculares característicos. Pero no tenés como negro alrededor. No, eso es lo único que me faltaría. Ahí sería como más también. búho, pero no. Rodrigo de Loredo tampoco y lo molestan con eso. ¿Le dicen así? No le dicen el búho, pero el Simpson molestan. le dicen en algunos ámbitos. Es verdad, tiene cara. Tiene cara de No, pero hasta Simpson. él hace chistes. Él hace chistes con sus ojos también. Tiene cara de Simpson, no me había dado cuenta ahora que Así que sí, búho me pueden decir. Bueno. A mucha honra. Bueno, bienvenido. Esta semana se dio, a partir del anuncio del gobierno, que ahora ya nos vas a contar bien, anuncio que por ahora fue como anuncio, pero no hay ninguna medida concreta, con el arancelamiento universitario para los extranjeros que estudian en las casas de estudio, por supuesto, públicas de la República Argentina. ¿Cómo viene ese temita para desarrollar? Así es, como vos dijiste, el día martes el vocero presidencial Manuel Adorni hizo un anuncio, que quedó solamente en anuncio, de que se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Y agregó que esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Y esto, trae mucha tela para cortar en varios aspectos. El primero de ellos es que por tercera vez en el año hacen este anuncio que luego queda en la nada. Entonces, en un contexto de algunas polémicas de parte del oficialismo, recordemos la sesión de ficha limpia que se cayó, las fuertes críticas al gobierno por la no incorporación del presupuesto 2025 en la convocatoria de sesiones extraordinarias, o, por ejemplo, la polémica y los lazos que tiene el gobierno con el senador recientemente detenido infraganti, Eduardo Cuéllar. Uno puede pensar que esto es como una especie de cortina de humo, una maniobra distractiva del gobierno para tirar un tema sobre la mesa que busque generar polémica, debate, pero que no tiene nada en concreto. Y más allá de eso, vamos a desmenuzar un poco las cuestiones normativas de nuestro país. Querramos o no, nos guste más o menos, hay una Constitución Nacional que rige la ley, la ley madre de nuestro país. Tenemos también mucha información de contexto, estadística para entender cuántos estudiantes son, cuánto porcentaje representa del total de estudiantes universitarios en el país, y analizar también el impacto económico de esto, porque el gobierno lo plantea como que esto puede ser una fuente de financiamiento para las universidades en un contexto de crisis económica, de asfixia presupuestaria, pero claramente si esto se consolidara, esto no llega a juntar ni una mínima fracción de lo que las universidades necesitan para funcionar convenientemente. Esto, antes que estábamos hablando de Los Simpson, también me recuerda a un capítulo de Los Simpson cuando hace falta plata por un lado y de pronto dicen, es culpa de los extranjeros. Y es esto.
Es esto, las universidades no tienen plata. Bueno, a ver, vienen un par de extranjeros a que paguen. Es culpa de los extranjeros. Los Simpsons lo predijeron una vez más. Sí. Sí, la verdad que es un tema polémico. El primer tema que quiero tocar es el que tiene que ver con lo normativo, ¿no? Como buen abogado, esto es un vicio de mi profesión. A ver, tenemos una Constitución Nacional que en su momento acuñada por nuestro prócer Juan Bautista Alberdi, a quien los libertarios celebran tanto, tiene, digamos, una clarísima pauta de puertas abiertas para todos los extranjeros que quieran habitar el suelo argentino. En un artículo concreto establece que los extranjeros tienen los mismos derechos civiles que los argentinos nativos, y a su vez también, además de esto que refuerza esta puertas abiertas a los extranjeros en términos generales, se establece también en la Constitución la gratuidad de la educación pública en nuestro país. Con lo cual, desde ese punto de vista hay un obstáculo insalvable para que la propuesta del gobierno, si es que fuera a intentar materializarse, pueda llegar a efectivizarse concretamente, ¿no? Nuestra ley madre, nuestra Constitución Nacional, establece que cualquier persona que quiera habitar el suelo argentino tiene las puertas abiertas y goza de los mismos derechos civiles que los argentinos nativos. ¿Y cómo compatibilizamos eso con la propuesta del gobierno? Es la pregunta que flota en el aire, ¿no? Sí. Ahora me surge esta pregunta. ¿Hay algunos, por ejemplo, en la UBA, no sé, algún curso de posgrado, de máster, que sí se cobra? Exactamente. ¿No? Hay también una diferencia. Vamos a entrar un poquito a los números, ¿no? Sí. De cuántos estudiantes hay en Argentina. Esto está basado en los datos disponibles que tenemos. Los más recientes son del Anuario Estadístico Universitario del 2022. Esto es un recordatorio para el Galleguito Álvarez, que está a cargo de la Subsecretaría de Políticas Universitarias. Vamos cerrando el 2024. Me gusta cuando decís Galleguito Álvarez. Bueno, así le decimos, ¿no? Respetuosamente. Y todavía no tenemos noticias de que el gobierno esté acuñando un anuario estadístico con el cual poder analizar la realidad y tomar decisiones, ¿no? Pero bueno, en este anuario, el último, en 2022, había casi 105.000 estudiantes provenientes de otros países en universidades argentinas en general. Casi 80.000 de estos 105.000 en universidades públicas, ¿ok? 80.000 estudiantes de un total de 2 millones de estudiantes en universidades públicas, pero contando grado y posgrado. Y esto es una distinción importantísima. ¿Por qué? Porque los estudiantes de posgrado en universidades públicas pagan, y pagan una buena cantidad de dinero. La educación argentina es muy bien valorada a nivel latinoamericano, sobre todo somos el principal país receptor de estudiantes extranjeros de toda Latinoamérica, y a pesar de todo el contexto estamos dentro del top 10 de los países receptores de estudiantes extranjeros de todo el mundo, ¿ok? Estamos cerca de posiciones como Francia, como España, como Estados Unidos, como Inglaterra, como países asiáticos, y la verdad es que esto debe ser un motivo de orgullo y que da una base de proyección de nuestro sistema académico universitario a el mundo entero. A mí lo que me hace ruido de eso, tengo muchos amigos extranjeros y lo he hablado muchas veces, es que ellos también pagan impuestos. Ellos alquilan, ellos van, pagan IVA cuando compran la comida, pagan ABL en sus respectivas ciudades. O sea, están aportando directamente al fisco, tal como lo hace cualquiera de nosotros, nacidos y criados en Argentina. Sí. Exactamente, ese es otro aspecto desde el cual pensar esto, ¿no? Hay un informe que elaboró Lucas Luchilo, es un investigador científico del CONICET, fue publicado en el sitio nuevospapeles.com, en el cual plantea justamente esta dicotomía, ¿no? Ustedes imagínense, cuando un estudiante viene desde otro país a elegir una carrera universitaria acá, tiene que pagar un alquiler, tiene que pagar
todos los servicios y consumos que tenga acá. A su vez, en muchas carreras universitarias hay que comprar insumos, ¿no? Para poder estudiar, tus libros, tu material de estudio, tus elementos de laboratorio, tus instrumentos, y todo eso genera un rédito económico para nuestro país que en estas estimaciones, en estos cálculos, es muchísimo más alto de lo que estarían dejando en concepto de arancel pagando la cuota ¿Hay universitaria. algún tipo de cálculo o alguien ha planteado cuánto se le podría cobrar? Sí, se plantea que aproximadamente se podría llegar a cobrar dentro de los estándares internacionales y digamos los parámetros que hay establecidos, aproximadamente $1.500 por año a cada uno de estos estudiantes de grado extranjeros. Sí. ¿Ok? Y la comparación que se hace con la pregunta que hacía Gonza está buena porque se supone o se estima que cada estudiante que viene desde el extranjero a estudiar una carrera de grado deja como mínimo $6.000 por año en concepto de otro tipo de gastos. Claro. Imagínense, $6.000 se estima que gastan $500 por mes, que para vivir en una ciudad como Buenos Aires no te alcanza, o sea que sería muchísimo más. Totalmente. Entonces, ya, sí, además la mayoría que viene a estudiar y que viene solo con ese fin no va a ir a pagar un alquiler en un barrio en el conurbano o en el sur de la capital que tal vez te sale menos. Se van a los lugares que está cerca de la facultad, Totalmente. que son te lo digo los yo lugares que soy del interior, más del céntricos, interior de la provincia de Buenos Aires. y ahí los alquileres son mucho más caros. No te alcanza con 500.000 pesos para vivir si tienes que pagar un alquiler. exactamente, ahí hay un dato interesante, que sería cómo nosotros podemos perder un ingreso en concepto de impuestos, consumos, servicios, de toda esta población de casi 80.000 estudiantes de otros países que vienen a estudiar carreras de grado. Podemos perder todos esos ingresos en impuestos o en generación de trabajo, de puestos de empleo, en mover la rueda económica de nuestro país por pretender cobrarle una suma que es para ellos tal vez irrisoria, pero sobre todo para el sistema universitario insignificante. Y esto pone un dato de contexto de que si nosotros le cobráramos a todos esos estudiantes esta cuota, no se juntaría ni el 1% de lo que las universidades necesitan para funcionar durante el año que viene. Y acá está el verdadero problema en el fondo de la cuestión, que es que atravesamos un año durísimo para el sistema universitario, con un recorte, un ajuste, una licuación del presupuesto, con el cual las universidades a duras penas lograron sobrevivir, y se pronostica para el año que viene una reducción en términos reales del presupuesto universitario de entre 30, 40, 50%, dependiendo las estimaciones de inflación que se puedan hacer. Agravado por el hecho de que no tenemos ley de presupuesto 2025 y de que en la convocatoria de sesiones extraordinarias este punto no figura en el temario. Entonces cae de maduro esta inconveniencia de este planteo y el grave problema que hay detrás con la falta de discusión del presupuesto 2025 en este contexto, ¿no? ¿Hay algún en esos datos que no son tan nuevos, pero hay algún detalle de qué carreras eligen los que vienen a estudiar de otros países? Es muy buena la pregunta, porque justamente el vocero Adorni en su alocución planteó que, como muchos de los planteos que hacen, ¿no? Decíamos ahí fuera del aire, es un baiteo, es una forma de poner un anzuelo en las redes que incita el odio, la discriminación, para que la gente se prenda a eso y reaccione y destile su odio, su violencia. Hay un sector de la población que está de acuerdo. Que pide. Pero por eso, hay un sector de la población que está de acuerdo no solo con esto, sino con que también se le cobre en los hospitales públicos. Sí, eso es otra discusión y creo que tiene otras condiciones. Sí. Porque y uno cuando se viene... hay provincias que lo están aplicando también. Que ya lo están aplicando, y cuando uno viene a atenderse específicamente, a operarse de cataratas, a operarse de, no sé, algo en la columna, y venís exclusivamente para eso, venís, te operás y te vas.
¿no? Ni hablar de las provincias fronterizas en donde Claro. esto es un tránsito cotidiano de todos los días. En este caso es otra cuestión porque la educación tiene otro reaseguro constitucional y porque a su vez quien viene a estudiar una carrera universitaria no viene un mes, no viene una semana, No, obviamente. viene 6 años, 8 años. Vuelvo a la pregunta para no irme por las ramas. Ustedes saben que nos encanta charlar, discutir, pero a veces nos vamos por las nubes. La pregunta que vos hiciste es, ¿cuáles son las carreras que más eligen? Y Sí. el ranking lo encabeza la carrera de medicina. 1/3 de los estudiantes que vienen de otros países están matriculados en la carrera de medicina en Argentina. Y a su vez también hay otro datito que está bueno para contar, que es en qué universidades estudian. Nuestro sistema universitario tiene casi 60 universidades repartidas en las 24 provincias argentinas y el 95% de los estudiantes que vienen de otros países se concentran en la UBA principalmente, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Córdoba. O sea que en esas 4 universidades de 60 tenés el 95% de los estudiantes de otros países estudiando carreras de grado en Argentina. Las principales ciudades, además de Argentina. Claro, podemos decir que son las ciudades, entre comillas, universitarias, Sí. con universidades que tienen a lo mejor más tradición, más trayectoria. La Universidad Nacional de Córdoba es la universidad más antigua de nuestro país, que tiene más de 400 años. La UBA, Rosario, La Plata también son universidades señeras que tienen mucha tradición, mucha trayectoria. Casual o no casualmente, también son universidades que tienen carreras de medicina con buena propuesta académica, sólida propuesta científica, y bueno, y a diferencia de otros países del limítrofes en donde estudiar una carrera universitaria tiene pruebas selectivas, cuesta mucho dinero, en Argentina estudiar medicina, aún siendo brasileño, por ejemplo, y hablando portugués, es una posibilidad que está más al alcance de la mano que en su propio Además, país. hubo otra cosa. Muchos de los extranjeros, terminan haciendo las residencias en hospitales argentinos. Exactamente, acá hay otro tema. Ustedes saben que Argentina está sufriendo un problema por partida doble. El primero tiene que ver con la cuota demográfica. Argentina está descendiendo los niveles de natalidad y esto genera a futuro un grave problema. ¿Por qué? Porque si hoy no están naciendo pocos niños, en el futuro vamos a tener pocos estudiantes de carreras universitarias, pocos laburantes, poca gente. Este proceso lo padece Europa fuertemente. Exactamente, Claro. es como estamos que todos eligiendo a las mascotas. antes sí, que los- también pasa eso, la incertidumbre económica, el estrés, todo eso hace que elijamos tener menos hijos que la familia Ingalls, ¿no? Que Claro. es como pasaba antes. La pirámide se invierte y hay más proporción de ancianos que de niños. Y esto trae un problema futuro que enciende una alerta en lo que vos decís. ¿Quiénes van a ser los médicos y médicas del futuro? ¿Quiénes van a ser los, no sé, ingenieros, ingenieras del futuro? Bueno, va a haber menos estudiantes argentinos nacidos y criados acá. Y por otro lado tenemos otro problema, que es que quienes están en una edad joven deciden, y que tienen un título universitario, deciden irse a otros países a vivir y laburar porque acá no les va muy bien. Y entonces sufrimos como un éxodo o de profesionales o de científicos y científicas que genera como un vacío. Y justamente si tenemos estudiantes jóvenes de países limítrofes que están dispuestos a venir a vivir a Argentina, que dicen, amo Argentina, chico, quiero vivir acá, ¿por qué los estamos expulsando? ¿Por qué les hacemos más difícil ese camino? Abrámosle las puertas, formémoslos, que quieran a nuestro país tanto como lo queremos nosotros, para que ellos también puedan trabajar en muchos de los trabajos que hoy están generando alerta. Vos mencionabas el tema de las residencias. Se están abriendo residencias a distintas especialidades de medicina en donde ni siquiera se postulan la cantidad de personas necesarias para cubrir el cupo mínimo. Entonces tenemos lugares en el interior en donde no hay atención pediátrica o en donde no hay atención de determinadas especialidades porque no hay graduados para esas especialidades. Sí.
Y volviendo al tema del presupuesto que vos, perdón, que vos decías, ¿hay preocupación en el ámbito universitario por lo que va a llegar de dinero el año que viene en general, teniendo en cuenta que no se va a aprobar y bueno, queda a consideración del gobierno ver lo que manda? Así es, está muy muy complicado el sistema universitario y todos los actores del sistema tienen profunda preocupación por lo que está pasando. Creo que la preocupación también es compartida, por ejemplo, por los gobernadores, es compartida por los intendentes, porque bueno, esta retracción del presupuesto vino fuerte y vino para quedarse. En el proyecto de presupuesto 2025 que había sido presentado en la Cámara de Diputados, el capítulo universitario, que es el artículo 12, estimaba un presupuesto que ya desde el vamos le otorgaba al sistema un 45% menos de lo que el Consejo Interuniversitario Nacional había establecido como piso mínimo para funcionar. ¿Ok? Eso ya era un hachazo significativo. Y a su vez en esa propuesta, que como ustedes saben, mejor que yo, se pronostican, ¿no?, pautas de inflación, pautas de crecimiento. Los especialistas decían, esos supuestos son de imposible cumplimiento, porque decían que iba a haber un dólar a determinado precio, una inflación de determinado porcentaje que no se va a cumplir. Y si se usaban las pautas de crecimiento económico y las expectativas del REM del Banco Central, se pronosticaba que el presupuesto ofrecido para las universidades en términos reales para el año que viene iba a tener un 30 o 40% de ajuste real. Hoy, sin presupuesto de ley, esos números están en la mesa de Caputo y del presidente Milei y pueden ser ejecutados de manera absolutamente discrecional y arbitraria. La preocupación del sector universitario es profunda, es muy muy fuerte y en manos de un gobierno que va a poder ejecutar el presupuesto como se le cante, es una señal de alerta para todos y todas los que estamos vinculados al sistema universitario. Bien, Búho, muchas gracias por este viernes, un nuevo viernes compartido. Gracias a ustedes y esperamos vernos el viernes próximo. Nos vemos el próximo viernes. Emilio Cornaglia, el Búho para los amigos, que nos trajo esta columna de educación. Son las 11:40, nos quedan 20 minutitos de Velocidad Argentina. Los acompañamos hasta las 12. Estás escuchando Velocidad Argentina. Velocidad Argentina.